Es revelado claramente. Ahora la persona sabe qué es lo que tenía valor en la vida. Que la gente piensa que simplemente goza la vida aquí, ¿verdad? Pero cuando se muere se da cuenta que por lo que hacía aquí en la tierra tenía que darle cuenta al Santo de los Santos. Allí todo será transparente. Entonces se da cuenta que su vida ahora sigue, ¿no? Ya sin un cuerpo, pero ahora sí. ¿Verdad? Y allí entonces dice, wow, no sabía que la vida era para tener la oportunidad de reconciliarme con Dios. Oiga, hermano, la vida aquí en la tierra es la única oportunidad que tenemos para reconciliarnos con Dios. Si no logramos eso aquí, perdimos la vida. Perdimos la vida. No importa que aquí hayamos sido celebrados, que aquí hayamos logrado los grandes méritos de la tierra, el aplauso de los hombres, la fama, el poder. No importa lo que haya logrado aquí. Si no se reconcilió con Dios aquí, usted perdió su vida. Un fracaso total. ¿Qué le parece? Aplaudido en la tierra. Dígame a ver un balcón. Que su show lleva, qué sé yo, cuántos millones y millones de... Si no se reconcilia con el Señor, con un fracaso total. ¿Cómo quiere terminar su vida? ¿Como un fracaso o como una gran victoria? Eso se hace entregándole la vida a Cristo. Mire, yo todos los días que me levanto en la mañana a orar, doy gracias a Dios. Gracias por darme el entendimiento de tu palabra, de tu revelación, por conocer a Cristo, por entregarle mi vida a Él, por ser salvo. Gracias, porque me has dado entendimiento para yo no dejar mi vida sumergida en el pecado y en la banalidad, sino que Dios usa mi vida para servirte. ¿Sabe lo grande que es eso? Gloria a Dios. Ese entendimiento usted lo tiene. Mire, por eso le debo dar un aplauso al Señor. Usted tiene ese entendimiento. ¡Aleluya! Todo lo que hacemos para Dios debemos hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón tiene que ser la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, hermano, yo hace tiempo que quería venir acá y compartir con ustedes, estar un tiempo real en la iglesia. Más que a veces uno vive envuelto en muchas cosas. Y le prometí a los hermanos que vendrían a compartir una palabra con esta congregación. Esta congregación tiene No se ve bien porque no se mueve para acá, se tapa. Un desafío por delante. La Biblia dice que Dios no le pone carga a nadie que no la pueda limitar. ¿Sabía eso? O sea que la vida que usted tiene, todas las situaciones que se le presentan a usted, Dios le está diciendo, tú puedes. Ahora, cuando usted miras a ti solo, tú sabes que tú no puedes. Pero ¿qué Dios te está diciendo como dijo a Gedeón? Dice, ve con esta tu fuerza y vencerás a los bailarines, ¿verdad? Y dice, no te he mandado yo. Usted está oyendo lo que yo digo a él. Tú lo vencerás porque te mandé yo. Y cuando Dios te manda, tú vas con su autorización y con su poder. Ahora, el problema nuestro a veces es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el que da el nombre de Dios tiene que hacerlo a la manera de Dios. A ese que Dios nos entrega la victoria. Y nosotros, mire, Dios nos entregó un terreno. Que yo, cuando lo presentaba al principio, me dieron la oportunidad de poder comprar esto aquí. Yo dije, bueno, pero no tenemos un peso. Y me dijo José, me dijo, eso que fue a la vista, me dijo, pero pastor, usted es un hombre de fe. Oiga, me recordó. Usted es un hombre de fe y usted le ha dicho que eso era para la iglesia. Y yo dije eso la primera vez que vine aquí. Estábamos ahí donde Ramos ahí.
el Rato y Santa que nos permitieron dar un culto adelante y vimos esto ahí, bueno, este terreno está perfecto para la iglesia. Esa declaración la hice así, y me dijo orando, eso cuesta como 3 millones de pesos, y no eso no es nada para Jehová. Ajá. Y ahora cuando llegó el momento de comprar, yo dije, pero yo no tengo cuarto. ¿A quién estaba viendo? ¿A Jehová o estaba viendo mi bolsillo? El problema nuestro es ese, que no podemos ver nuestras posibilidades, las nuestras, y no las de Dios. Y ese hombre me dijo, pero soy un hombre de fe, vaya. Y mire, y yo de verdad, ahí el Señor me habló, me dijo, Señor, ¿y cuándo tú has comprado algo para mí con dinero en tu bolsillo? ¿Usted oyó? ¿Cuándo tú vas a hacer algo para Dios con dinero en tu bolsillo? Tú lo haces con fe en tu corazón. Y la fe provee los recursos de Dios para que tú lo hagas. Porque Dios no le pide al hombre que haga nada que salga del mismo hombre para él. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está en nosotros está contaminado por el pecado. Dios primero pone en nosotros lo que nos va a pedir en adoración o en servicio. Él es el que pone el don, el talento, Él es el que pone los recursos, Él es el que nos cambia la vida para que podamos servirle a Él. Con la vida vieja de un pecador no se le puede servir a Dios. Tiene que ser, el hombre espiritual el que le sirve a Dios. Y ese hombre espiritual que Dios nos dio, guía a ese hombre natural. ¿Y cómo se hace? La palabra de Dios comienza gobernando también. Por eso es tan importante prestar atención a la palabra de Dios. Así que miren, yo lo creí imposible en este momento. Y la palabra de este hombre me llevó a mí a creer, pero es verdad, Señor, perdóname. Y me levanté, vine, cogí el teléfono y llamé al que tenía digamos, la posesión de esto. Pensaba que era dueño, porque la tierra es de Jehová. Toda la tierra es de Jehová. Amén. Y le digo, lo llamo, le digo, mire, lo llamo porque le vamos a comprar esto ahí. Oye, yo sentía que digo, vamos a comprarlo. Y oiga lo que digo. ¿Usted sabe por qué ese pedazo que queda ahí no es nuestro? 2 errores cometí. El primer error, Dios me dijo, cómpralo todo, ¿verdad? Y yo, cuando me hablaron del precio, dije, no, solamente deme 1,000 $. Oye, pero Dios dijo todo. Y cuando fuimos, ya nos faltaba el dinero que nos faltaba para completar. En la cooperativa nos dijeron lo que necesite de prestar. O sea que si yo tengo todo fuera de nosotros. Otro error que cometí. Midieron con los pies. ¿Oyó? Y establecieron un culto ahí donde tendrá esta construcción. Con los pies. Había otro ingeniero ahí dentro de la iglesia y el ingeniero dueño en ese momento de ese terreno. Usted sabía que si se hubiese medido correctamente, ese pedazo que está ahí casi entero fuera de nosotros. Ese pedazo que tiene ahí se pertenece a la iglesia. Se quedaron con 150 metros de esta propiedad. Oyó, 2 errores. Son errores míos. Porque lo de Dios hay que hacerlo como va. Yo debí buscar uno de esos medidores y medir esto correctamente. Lo vine a medir cuando ya había una pared levantada igual. Pero levantar una pared antes de que se midiera correctamente. Pero teníamos 6 años. ¿Quién se decidió? El administrador se dio cuenta. Por eso pido perdón. Y por eso no quise votar. Le dije, usted debe pagar eso. Por devolver. Porque yo no me lo puedo dejar, porque eso no es mío. Yo le pertenece al Señor que se comprado para él. ¿Ah? Gracias a Dios, el Señor de la iglesia nos afectó. Ese afectó fue el mío. Porque esto aquí lo compramos, dividimos 600 metros para la iglesia y 400 metros para la planta de agua. Entonces, se perdió aquí, se perdió un terreno. En la iglesia se perdió unos cuantos metros, unos cuantos. No más de 15 o 20 metros. Pero aquí se perdió todo. Entonces, nada, si él tiene temor de Jehová, él lo pagará. Si él no tiene temor de Jehová, no lo pagará. Ahora yo a él lo que tengo es agradecimiento. ¿Entendió? Yo no peleé por él, no voy a pelear. Porque usted tiene que saber
El cristiano tiene que saber por qué pelea. Nuestra pelea es espiritual. Y lo primero que tiene que ver en una situación es su responsabilidad. ¿Cuál es tu participación en eso? Pues entonces, asume la tuya. ¿Verdad? Yo dije, no, yo dejo eso en las manos del Dios Todopoderoso. Yo sigo siendo su amigo, aunque él nunca más me ha hablado de todo. Lo he llamado de nosotros. No hay problema. Yo no tengo nada contra él. Él es que tiene algo de nosotros, no nosotros de él. ¿Verdad? Entonces, ore por eso, que Dios lo bendiga y lo ayude a entender que tiene que devolver lo que le debe a esta casa. Amén. Amén. Entonces, ahora voy a hablarles del desafío que ustedes tienen aquí. Yo también, este es mi desafío. Yo lo he asumido desde el primer día. Pero la iglesia que hace vida común aquí es la que está desafiada, mayormente. Y mire, somos poquitos aquí, ¿verdad? Esta iglesia está pequeña, pocos hermanos. Pero los que hay son suficientes para lograr lo que Dios quiere hacer. Porque nuestro Dios lo hace con muchos y con pocos. Amén. Dios no necesita una gran multitud, hermano. Recuerden, a Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón agarró y buscó 32,000. 32,000 hombres de Israel para que lo acompañaran. Y Dios no, eso es demasiado bien. Y lo dejó con 300 al final. O sea, usted está pensando, aquí tiene que haber mucha gente para que se logre. No, solo tenemos que tener fe en Dios y hacer lo que Dios quiere. Eso es todo. Pero hay cosas que Dios te pide. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay cosas que Dios nos pide para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo quiero hablarles a ustedes hoy de cómo el diezmo y la ofrenda son también adoración a Dios. ¿Usted sabía eso? El diezmo y la ofrenda es una manera de adorar a Dios. Por eso tanto debate con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú adores a tu Señor. Él quiere que tú le desobedezcas. Mire, el dinero tiene un gran problema en el corazón del hombre. Pues el corazón del hombre puede tener un gran problema con el dinero. ¿Sabe cuál es el mayor problema del dinero en el corazón del hombre? Jesús lo dice en Mateo capítulo 6, verso 24. Lo voy a leer, lo voy a decir de memoria. Oiga como dijo Jesús. Dice, no podéis servir a dos señores. ¿Cómo que está diciendo? No se puede servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al uno y amarás al otro. Oiga, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En una versión, en el original, en el idioma griego original que se escribió eso, dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón. Oh, ¿quién es Mamón? Mamón es el dios griego del dinero. ¿Está bien? El Señor está diciendo que nosotros podemos convertir el dinero en un Dios al que le sirvamos. Un Dios del que dependamos. Hay mucha gente que depende del dinero. Si no tiene dinero, le da dolor de cabeza. Si no tiene dinero, está muy preocupado. Si no tiene dinero, anda con estrés. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Si no tiene dinero, ay, no hay reposo. No va a la iglesia fácilmente. No tengo dinero, aunque viva al lado de la iglesia. ¿Por qué es tan importante el dinero? No es más importante que Dios. ¿Acaso Él no es el dueño del oro de la plata? Cuando yo no tengo un centavo, yo le digo, Padre, pero el dueño del oro de la plata y yo no vivo. Dame algo. Necesito ahora. Necesito ahora. Hermano, yo aprendí hace ya algún tiempo a ni siquiera ir a tocar la puerta de alguien de una vez cogiendo cuando terminé. No, yo toco la puerta del Señor. Dios me ha permitido pastorear una iglesia en donde las personas comenzaron a entender el valor del diezmo y de la ofrenda y la gran mayoría han sido prosperados.
Si me han acercado, si en cualquier momento se me acerca uno, pastor, si usted necesita algo, solamente tiene que llamar. Y yo le digo, mire hermano, cuando yo necesito algo, yo llamo a Jehová. Ahora, si usted está en conexión con Jehová, Él le va a decir, ven, llévame esto a con el Espíritu. ¿Por qué? Porque me llamó y me dijo, yo te sostengo. Y lo llamó a usted también. A cada hombre y mujer que Dios llama, Él lo sostiene. En Mateo 6, el Señor dice que no se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de vestir. Dice, porque Dios a la cabecilla las viste y no hace trabajo para Él. Y nosotros que somos sus siervos, ¿cuánto más hará por nosotros? Por quienes entregó su santo Hijo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice él, que si Dios nos entregó a Cristo, si no lo escatimó a Cristo, y lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más nos dará en Cristo todas las cosas? ¿Cómo nos lo dará? Así es que tenemos ese problema con el dinero, que podemos convertirlo en un Dios del que dependemos y al que estamos al servicio. Y el dinero es un instrumento que Dios nos dio para servirnos a nosotros. No es para nosotros servirle a Él. Así que confiamos más en Dios que en el dinero, porque el dinero lo provee el Señor. Entonces ese es uno de los graves problemas que tiene el dinero, y por eso los grandes debates en las iglesias y en todas partes por el dinero. Otro problema que el dinero es, oiga, que el dinero produce, el amor al dinero produce codicia en el corazón. Observe como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, del verso 9 en adelante. Usted debería estar anotando estas citas bíblicas. Gloria a Dios. Anótelas, porque este es un tema muy debatido, hermano. Y usted debe tener herramientas para defender su fe y las cosas que cree. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Oiga, el problema de la mayoría de la gente en la iglesia, por lo que fácilmente se salen de la iglesia, los desvía cualquier doctrina extraña por ahí, es porque no tienen un fundamento claro de lo que creen. Aleluya. ¿Por qué tú crees lo que crees? Tienes que tener una base bíblica fuerte, sólida, para tú decir, yo creo en eso. Porque yo defiendo que sí, podemos en este tiempo ofrendar y diezmar sin ningún problema. Porque tengo suficiente base bíblica, como se la voy a demostrar hoy, que me lo demuestra. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios está ahí, y es la que debe guiar mi corazón, mi mente y mi vida. Es la palabra de Dios, no lo que diga la gente por allá afuera. No porque alguien haga un mal uso del dinero en la iglesia, yo ahora voy a, no, yo no me voy, porque ahí, no, porque mi dinero no es para esta persona, mi dinero como yo lo traigo a la iglesia, se lo traigo a mi Señor, Señor. Aleluya, amén. Lo que la iglesia haga con ese dinero ya es cosa de la iglesia, es responsabilidad de ella, pero la mía es entregárselo al Señor. Aleluya, amén, amén. Esa es la mía, esa es mi responsabilidad. Entonces, mire, observe como Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo lo expresa, le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, la persona que se enfoca mucho en el dinero, dice la Biblia, que será traspasado de muchos dolores, que se desviará de la fe y que su corazón se volverá codicioso. Oye, el dinero es un asunto delicado. Por eso, incluso, aunque Dios es el dueño de todo, su pueblo muchas veces carece del todo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera esa riqueza que Él tiene, tendría en su iglesia mucha gente codiciosa. Tendría en su iglesia mucha gente idólatra del dinero. Tendría mucha gente, ¿verdad?, aferrada a su dinero, dependiendo del dinero y sirviéndole al dinero, entregándole su corazón al dinero y no a Dios. Entonces, por eso, oiga bien, no todos en la iglesia están capacitados para tener el dinero de Dios. Gloria a Dios.
¿Sabe? Una de las cosas que yo comencé a analizar cuando llegué a pastorear la iglesia hace ya 21 años, fue que yo dije, pero yo tengo escasez económica, Señor, ¿por qué yo sigo con esta escasez económica? En ese momento pensaba en eso, oh, Dios mío. Y entonces me puse a pensar, quizás el Espíritu mismo comenzó a aclararme. Si Dios me puso a pastorear almas, ¿sabes lo que significa eso? Usted sabía que por lo único que Dios entregó la vida de su santo Hijo fue por las almas. Aleluya. Amén. Eso significa que lo más valioso ante Dios son las almas. Amén. El alma tuya, el alma de cada alma. Y si Dios llega al cielo, lo más valioso es el alma de una persona y te pone aquí a manejar, a administrar el alma de una persona, ¿no te has puesto a manejar lo que más valor tiene delante de Dios? Gloria a Dios. Dios me puso a manejar su tesoro más grande aquí en la tierra, que son las almas de la gente, a cuidarlas, a sostenerlas. Por el dinero es lo más tonto entonces. Entonces mi corazón que aún no está listo para manejar dinero. Entonces tengo que cuidarme, vigilar mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? No depender de dinero. Oiga, depender de Dios. Amén. Gloria a Dios. No entristecerme cuando no tengo dinero. ¿Verdad? Y aprendí, hermano, mire, andar bonitico así como usted me ve a veces. ¿Sí? Y sin un peso en el bolsillo. Y si me pincho una goma, tengo que esperar que alguien me auxilie, porque no tengo con qué arreglarla. Y andar tranquilo, pero antes me entristecía. Y ya estaba ahí débil, y me estresaba. Y wow, no tengo dinero. Y me preocupaba. Y no podía adorar a Dios en el culto. Porque si iba al culto, porque estaba preocupado por el dinero. Me reflexioné y dije, se acabó. No puedo estar preocupado por esto. Señor, tú eres. Y tengo una familia. Y yo al día siguiente, un domingo parece que está todo bonitico y para el lunes no hay un peso para el pasaje de nadie. ¡Aleluya! Estamos adorando a Dios ahí. Pero antes que termine ese día, Dios provee. Mira, Amén. Gloria a Dios. Dios toca a una de esas gente sensible, la voz de Dios, y dice, siento como entregar esto, mire, pastor. Digo, Gloria a Dios. es el Señor que está proveyendo. Amén. Entonces, hermanos, cuidemos nuestro corazón con relación a Dios. Nuestro corazón y todo lo que Dios nos ha dado tiene que ser para Dios. Ahora, mire, decíamos ahorita que el dinero produce una competencia en el corazón del hombre con Dios. El dinero debate. El dinero se interpone en la relación de Dios con el hombre y le quiere arrebatar el corazón. Tu corazón se lo quiere quitar. De adorar a Dios, a que lo esté adorando a Él. De estar dependiendo de Dios, estar dependiendo del dinero. Y por eso mucha gente no sirve en la iglesia. ¿Por qué? Porque están ocupados, trabajando, afanando, buscando dinero. Gloria a Dios. No tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo. Y afinan su relación con Dios, porque no tienen tiempo. Solo tienen tiempo para buscar el pan que Dios prometió darte cada día. ¿Saben que una de las grandes maneras de mostrar la poca fe que hay en nosotros es esta? Cuando usted trabaja con tanto rigor y tanto afán, no tiene tiempo para ir a adorar a Dios, no tiene tiempo para comunión con Dios, ni para servir en la casa de Dios, ni nada, porque usted está muy apurado buscando el sustento. Pero Dios te dijo que te iba a sostener. Aleluya. Pero tú no le crees. No, si yo no estaba trabajando, aquí no me va, no. Y claro, el trabajo fue Dios que lo mandó a hacer. Pero mira cómo Él puso también el reposo. Trabaja pero reposa. Porque si no reposa, un día tu vida va a explotar como un montante. Necesitamos el reposo. Y mire que qué bueno que podemos venir a la casa de Dios en reposo. En paz. Yo creo que es excelente que el domingo en la mayoría de las empresas no se trabaja. Para que la gente después de adorar a Dios vaya y descanse en su casa. Usted no puede descansar el sábado, descanse el domingo. No puede descansar el domingo, descanse el lunes. No puede descansar el lunes, descanse cualquier día, pero descanse, hay que descansar. Y eso se hace cuando uno está
claro de quién es que lo sostiene. Es el Señor que lo sostiene. El empleo es una provisión de Él. Así como me proveyeron Dios me puede proveer otro. ¿Entiendes? Gloria a Dios. En estos días mi hijo Abraham consiguió un empleo y estábamos todos contentos porque hacía un año casi que Abraham estaba pidiendo empleo y no aparecía un empleo. El hijo mío el segundo, después que el tío no era en la iglesia principal. Y bueno, un trabajo como lo habíamos pedido. Un pago hasta en dólares, excelente. ¡Wow, tacho! ¡Lo logramos! ¡Aleluya! A las 2 semanas y algo cancelan a la muchacha. Nos impactó todo porque pensábamos, bueno, como una respuesta de Dios, este trabajo, y ahora, ¿cómo se lo perdió? Pero mire, hermano, oiga, la fe. Que si me entristeció, que si me chocó, que me sacudió, claro que sí. Pero cuando veo a mi hijo que está ahí desmoralizado, que está triste, que está con una depresión casi en su corazón, se tiró en la cama el muchacho. Y yo fui, oye, mi hijo. ¿Tú sabes quién fue que abrió esa puerta para ti? El Señor. Y la puerta que Dios abre, ningún hombre la puede cerrar. Esa puerta ya está abierta, mismo. Tranquilo, que Dios ahora te va a buscar otra oportunidad. Y seguro que será mejor que la primera que tuviste. Y no pasará mucho tiempo, mijo. Seguro que va a ser muy rápido. Dios te va a dar esa puerta abierta. Tranquilo. Yo estaba hablando con tristeza en mi corazón, pero estaba hablando palabras de fe. Hermanos, a la semana mi hijo consiguió un mejor trabajo. Mejor que el que tenía antes, porque consiguió un mejor jefe ahora. Mejor jefe. Acaba de hacer un regalo ahí. Apenas tiene una semana trabajando con él. Y ya le regaló $400 para comprar algo que necesitaba. ¿Está viendo lo que está diciendo? Solo tienes que creer. Amén. Yo te pongo yo el trabajo y ahora te lo quitaron, lo perdiste. No, Señor, tú abriste esta puerta. Y la puerta que tú abres, nadie la puede cerrar. Entonces eso, hermano, necesitamos confiar en Dios antes que nuestras posibilidades. Entonces, mire, adoración es lo que Dios busca con todo lo que hacemos para Él. Gloria a Dios. Traer los diezmos y las ofrendas es adoración. Usted sabía, hermano, oiga, que lo primero que constituye el diezmo y la ofrenda es algo que Dios nos ha pedido. ¿Está bien? El diezmo y la ofrenda es algo que Dios pidió. Observe lo que dice, oiga, lo que dice Éxodo 25, 1 y 2. En Éxodo 25, 1 y 2, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, pide al pueblo que traigan ofrenda para mí. Dios pidiendo la ofrenda al pueblo. Es la primera vez en la Biblia que Dios pide ofrenda. Porque la Biblia habla de la ofrenda bueno, está la ofrenda que Dios pidió, el sacrificio de Isaac, que fue la primera vez que Dios le pide a un hombre un sacrificio, ¿verdad? Pero como ofrenda monetaria, la primera vez está en Éxodo 25. Y Dios le dice, diga al pueblo que te hagan ofrenda para mí y la tomarás. Dice, recibirás mi ofrenda, dice, de aquel que la diere de su corazón. ¿Está oyendo? Este es un principio muy importante de la ofrenda. Yo entendí eso hace mucho tiempo y comencé a enseñar a la iglesia de esa manera. Digo, no, la ofrenda y el diezmo es espontáneo, tiene que ser espontáneo. Dice el Señor, voy a leerlo. Jehová habló a Moisés diciendo, diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Qué estoy oyendo? Y ahí dice la ofrenda que deben traer oro, plata, cosas preciosas, una serie de cosas. Al final dice, y con esto construirás un tabernáculo para mí. La primera vez que Dios pide ofrenda, la pidió para construir un templo, que se le llama tabernáculo en este momento. ¿Por qué? Porque
el tabernáculo significa es la morada de Dios en su pueblo, con su pueblo, en medio de su pueblo. Dice, él le dice a Moisés que él iba a habitar en medio de su pueblo, en ese tabernáculo. ¿Cuánto queremos que Dios habite entre nosotros? Ahora, mire bien, en ese momento era habitar entre nosotros, pero ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, Dios habita en nosotros. Ahora el tabernáculo somos nosotros. El tabernáculo entonces es el lugar de adoración donde se reúne el pueblo con su Dios. ¿Verdad? Ahora, pide Dios ofrenda. Por eso la ofrenda, si Dios la está pidiendo, entonces es algo sagrado. ¿Verdad que sí? Usted a veces se levanta y déjame un minutito aquí y lo trae ahí y dice, pero la ofrenda es algo sagrado. Debemos ofrendar con la misma referencia que oramos. Porque eso es sagrado. Y debemos apartar la ofrenda. Esta ofrenda es para mi Señor. Desde que tú te levantas y vienes yo para el culto este día, bueno, yo voy a sacar esta ofrenda para Dios. Tanto voy a dar de ofrenda hoy a mi Señor. Es posible que tú digas, bueno, yo tengo 1000 pesos en los bolsillos, voy a ofrendar 100 pesos. Pero cuando viene aquí, escucha la palabra y el culto se da hermoso y la presencia de Dios se da linda y Dios toca tu corazón. No, yo le voy a dar 500 a mi Señor. Y cuando viene a ver, se llena de una fe gigante y dice, le voy a dar los 1000 pesos a ellos. Ellos miran, le voy a dar los 1000 pesos. ¿Qué les parece? Un día yo estaba en una reunión y el culto fue tremendo, una cosa de una gloria de Dios. Y yo dije, voy a ofrendar todo lo que tengo en la cartera. Yo tenía varios miles de pesos y lo ofrendé todo. Yo andaba a pie en el tiempo y era una iglesia que me quedaba un poquito retirada. Y entonces, cuando era de noche, entonces digo, bueno, me voy a bola con alguien. Y entretenido saludando, se me pasan la gente que me voy dando bola. Y tuve que irme a pie. Pero iba caminando con gozo y alegría, le di todo. Se lo di todo a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se lo di todo a él. Pero él me ha dado todo a mí. Él me ha dado todo a mí. No me hizo falta eso para nada. Dios los otros días me dio lo que yo necesitaba. Y no hubo ninguna situación más que eso lo recibió como adoración. Entonces, sí, hermano, el Señor es el que pide la ofrenda. Y en Levítico 27:30 vuelve el Señor a hablar de esto. Oiga, dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es. Aleluya. Es cosa dedicada a Jehová. Amén. ¿Saben que la palabra dedicada a Jehová lo que significa es cosa consagrada a Jehová? Es cosa santificada para Jehová. ¿Usted se da cuenta? Que cuán importante es ofrenda. Esto es una forma de adorar a Dios. Pero ¿para quién es adoración? Para el que sabe que es adoración. Para el que viene aquí sabiendo que adora a su Dios con lo que está trayendo. Para ese es adoración. Porque Dios está mirando al que está trayendo la ofrenda. Está viendo su corazón, lo que hay en su corazón. No es simplemente lo que tú traes. Tú puedes traer la ofrenda de la viuda. Las moneditas más baratas que había en Israel, la trajo la viuda. Pero Cristo, que está viendo el corazón de esa mujer que está ofrendando, está diciendo, ella ha dado más de lo que trajeron bolsas llenas de monedas de oro. Gloria a Dios. Porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio de su sustento lo único que tenía. ¿Y por qué? Porque confiaba en el Dios que la puede sostener. Aleluya. Él es el que me ha provisto, y Dios dijo ella. Es una viuda que no tiene quien la ampare sino Jehová. Y dice ella, y todos estos años me ha sostenido mi Señor. Por tanto, lo que tengo es para Él. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que tu ofrenda y tu diezmo sea una acción de fe. No un asunto obligado. Pues miren, hermano, allá en la iglesia de Manso de Dios, usted no va a encontrar una tablilla. Aquí tampoco hay, qué bueno. Puesto ahí con los nombres, con los apellidos, y los sobres ahí puestos. Y cada hermano tiene que venir mensualmente y coger su sobre y poner lo que va a poner ahí, con su nombre y su apellido.
Y le ves hacer una lista todos los meses de quién diezmó, quién no diezmó, quién diezmó, quién no diezmó, quién, para llamarlo la atención. ¿Y usted por qué no diezmó? No, eso no funciona. Eso no funciona, eso es legalismo total. Es la gente haciendo la cosa a la fuerza obligada. No, amigo. Dios recibe el diezmo y la ofrenda del que lo da voluntario. Para ese es adoración. Aleluya. ¿Y sabe qué hace Dios? Se complace. Entonces Dios se alegra. Cuando tú vienes, y como parte de tu adoración a Dios, te trae, Señor, mira, de lo que tú me has dado. Porque todo es tuyo. David dice, claro, allá en el capítulo 29, por ahí dice David, todo es tuyo. Y de los escritos de tu mano es que te estamos dando, Señor. Dice, ¿quién somos nosotros para traerle algo a Dios Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Para yo traerle dicha ofrenda a Dios, para que yo reciba una migaja de ofrenda de mi mano. Dígame, ¿quién soy yo? ¿O quién sería el más grande, más rico de la tierra para traerle algo al dueño del universo? ¿Quién sería ese? Nada. Eso es un privilegio, es un honor. Es un honor, es un privilegio traerle ofrenda. ¿Y sabe para qué Dios nos pide ofrenda? Dios nos pide ofrenda para hacernos parte de lo que Él está haciendo. Para que te sientas parte. Qué bueno. Cuando mire la Biblia destaca cómo se construyó, cómo se reedificó el templo de Jerusalén después de los 70 años de exilio en Babilonia. Ellos regresaron y mire que está allí la lista de todos los que pusieron una piedra, un bloque, una varillita. Todo, la familia fulana puso esto, la familia de Perseguito puso lo otro, cada uno, todo está allí. Dios diciéndonos con eso, dice, todo lo que tú haces o pones en mi casa queda registrado. Por eso Cristo dice que Él, oiga bien, Él recompensará a cualquiera que tiene un vaso de agua fresca a un hijo de Él, por causa de ser hijo de Él. Cualquiera que te honra a ti porque tú eres siervo o sierva de Dios, dice Cristo, no quedará sin recompensa. Todo queda registrado en su presencia. Así también el que se lo niega, no le daré nada. No le daré nada. Ok, yo lo quiero registrado también. Entonces, hermanos, el diezmo y la ofrenda es una bendición, es una oportunidad para nosotros honrar y servir a nuestro Dios. Entonces el diezmo y la ofrenda son tenidos como cosas santas, como cosas consagradas. Allí está Números capítulo 18, verso 8. Observe lo que dice el Señor. Dice el Señor sobre el diezmo y la ofrenda como cosas consagradas. Dijo Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, ¿verdad? Te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor allí? Que al hombre y la mujer que Él llama a servir en tu casa, a dirigir los negocios de tu casa, Él ha puesto la unción sobre esa persona. La unción, dice la Biblia, es el Espíritu, el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Esa autorización espiritual que es imprimida sobre la persona para ejecutar algo para Dios. Y por causa de eso, por el llamado que Dios le ha hecho a esa persona a servir en su casa, dice el Señor a él, te he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas al Señor. La gente trae la ofrenda al templo y no quiere que hombres la manejen. Pero mire que dice Dios, dice, yo he puesto hombre a manejar la ofrenda que lleva a mi casa. Respetemos eso, ¿verdad que sí? ¿A quién ha puesto? Al sacerdote. Ahora, ¿quiénes son los que la deben manejar? Los pastores. Porque hacemos la misma función. Dirigimos, administramos las cosas del Señor en la casa. No solamente cuidamos las almas, también tenemos que cuidar los recursos que llegan a la casa. Pero esas son cosas consagradas y hay que hacerlo con ese cuidado, que está cuidando lo sagrado. Entonces, mire esto. Dice el Señor, voy a avanzar la lectura. Observe
que parte de la ofrenda, voy a leer el verso 9 para pasar luego a unos cuantos. Parte de la ofrenda que entra a la casa del Señor también le pertenece al que maneja las cosas del Señor en la casa. Él le dice en el verso 9, esto será tuyo de la ofrenda, de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Es decir, de todo lo que se traía al templo, un sacrificio de oveja, de cordero, de toro, todo lo que se traía, había una parte que era para el sacerdote. Y observe esto. Dios está hablando en un momento en el que el pueblo ya pasa de 1 millón de personas. Y había solo un tabernáculo. Todos vendrían a ese solo lugar a traer su ofrenda. ¿Cuánto le quedaba de todo lo que traía el sacerdote? ¿Cuánto? ¿Se puede contabilizar? ¿Sabe lo que es casi 1 millón de gente trayendo ofrendas? Y de cada ofrenda hay una parte apartada para el sacerdote. Con derecho, Dios dice, de tal parte es tuyo. Y lo demás lo repartes entre los que sirven en la casa. Y hasta el huérfano y la viuda que está cerca de ti, tú lo sostienes. Al extranjero que llega también debe sostenerlo. Por eso en Malaquías capítulo 3, cuando el Señor habla del diezmo de la ofrenda, dice, traed los diezmos, el verso 10 en adelante, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. ¿Sabe lo que significa eso? Que si un hermano tiene necesidad, hay que ampararlo. Si un hermano cayó desempleado y ahora no tiene ni siquiera con qué conseguir lo mínimo para su hogar, la iglesia debe cada mes hacer una consulta, hermano. Dice, mira hermano, tu par de peso, mira hermano, para que usted se lleve en lo que el hermano consigue el trabajo. ¿Verdad? Para eso, no es solamente, hay iglesias, y por eso el problema de muchos que se resisten, hay iglesias donde que los pastores manejan todo, eso no hacen todo con su dinero. Pero esta iglesia no puede ser así. Esta iglesia no actúa así. Porque tenemos principios establecidos nosotros. El hermano Machán manda un informe todos los meses a la iglesia principal. Mire, entró esto, salió de esta manera, aquí, pero esto, míralo aquí. Eso así se trabaja aquí. Y cada iglesia de hermanos sigue. Nosotros no manejamos el dinero, hay un grupo que son los que dirigen eso, y al pastor se le da una asignación. Bueno, como la Biblia dice una porción, la porción del sacerdote está asignado en la palabra. ¿Verdad? Entonces, hay una porción, dependiendo del tamaño de la iglesia, del tamaño de tu ingreso, es la porción del sacerdote. La gente quiere ver al sacerdote o al pastor pasando miseria. Ay, si ven a marchar, andar un carro nuevo, estos ricos por los cuartos de la iglesia. Pero el que lo mandó a manejar las cosas de la iglesia quiere que sea enriquecido en todas las cosas. ¿Entendió? Y ese deseo de Juan a su amigo, ya el primero de Juan cuando dice a Gallo, ¿verdad? Dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, que nosotros sirviendo al Señor debemos ser prosperados en todas las cosas. Y la iglesia debe celebrar eso. Ahora, mire una cosa, un pastor no puede prosperar si la iglesia no ha prosperado. ¿Verdad que no? Algún día aquí, en esta comunidad, me vio llegar en un carrito usado, pero que se ve bien. Yo acabo de comprar ese carrito y él me dice, no era un carrito, era un carrote. Yo compré una jipeta grandísima. Porque siempre quise una jipeta grande, así como esa, cuando tenía la atajó y me vio en esa guagua. Me dice, en la iglesia solo los pastores son prosperados. Yo le dije, no, que te he equivocado, venga acá. Digo, mire, ¿usted sabe por qué yo ando en ese vehículo? Porque la iglesia que estoy pastoreando ya prosperó. Si no, yo no pudiera tener con qué. Digo, en este año solamente 11 compraron vehículos nuevos. Esta no es nueva, esta es usada. Porque yo aún no tengo para comprar una nueva. Pero ellos compraron vehículos nuevos. Sin contar que más de 4 o 5 compraron apartamentos. Y yo aún no tengo casa. Entonces no diga eso. Digo, lo que pasa es que si la iglesia ha prosperado y tienen a alguien que nos ha guiado en esa prosperidad, tienen que agradecer, de verdad que sí. Entonces no es justo que la iglesia esté muy prosperada y el pastor andando en chancleta.
¿Eh? O en bicicleta porque no tiene ni siquiera, o a pie porque no puede, no. Yo he sacrificado el tener una casa por tener un auto. ¿Por qué? Bueno, porque la casa me la pagan todos los meses. El alquiler está pagado ahí. Con lo que Dios me da cada mes, yo pago el alquiler. Pero para yo moverme de cada iglesia, a cada lugar, a todo lo que yo tengo que hacer, el gasto en dinero de transporte sería más alto que el que yo pago en combustible por un vehículo. Y más incómodo. ¿Entiendes? Entonces no es una herramienta de trabajo que Dios me ha dado. Y yo espero que pronto Marchán y Eva no solamente tengan el templo aquí, sino también que tengan su buen vehículo para movilizar. Son hombres y mujeres. Estos son una pareja que ha servido a Dios de una manera extraordinaria por todos sus años de ministerio. Que son muchos años ya. Marchán, ¿cuántos años son, Marchán? 40. 40 años. Y oiga lo que les voy a decir. Dios trajo a Marchán y a Eva a este lugar para bendecirlos a ellos. Ellos son de bendición, ellos son bendecidos y son de bendición. Y es para dar la oportunidad a esta iglesia de que bendiga a estos hombres, a esta mujer y a este hombre. Y yo espero verlos a ellos tan prosperados, hermano, como Dios haya determinado para su vida. Y en eso usted tiene que alegrarse. Y ojalá que usted pueda ser parte de eso. Pero ¿cómo lo va a lograr? Si es prosperado también. Y por eso estos principios que quiero establecer de hoy tienen que ser, asume estos principios, hermanos, para que usted vea la prosperidad que Dios le va a dar a usted. Oiga, el diezmo es un tipo de ofrenda, dice el número 18:24. Dice, porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel que presentan como ofrenda a Jehová. ¿Está bien? La gente hace la diferencia, pero el diezmo solamente tiene, el problema, el detalle del diezmo es que el diezmo es una pequeña parte determinada de lo que Dios te ha dado, un 10%. Pero la ofrenda es algo que tú debes dar de acuerdo a la gratitud que hay en tu corazón. Por eso la ofrenda no tiene monto. No tiene un monto señalado. Es de acuerdo a la gratitud o como tú hayas sido prosperado. Y bueno, recibí tanto, pues yo voy a dar ofrenda de tanto por eso. Pero el diezmo tiene un monto fijo y hay una importancia, hay un detalle importante porque el diezmo tiene un monto fijo. Oiga, Dios, otra cosa importante sobre esto es, Dios solo pide diezmos y ofrendas a su pueblo. En Éxodo 25, la cita que leímos ahorita, el verso 1 y 2, ¿a quién de Dios le está pidiendo ofrenda? A su pueblo. Le dice a Moisés, pide al pueblo que traigan ofrenda para mí. Pero no se lo dijo a las demás naciones. Los que están fuera de la iglesia no tienen por qué diezmar. No tienen derecho a diezmar. ¿Por qué? Dios le pide ofrenda a su pueblo. ¿Usted es el pueblo de Dios? Dios le está pidiendo ofrenda. Porque es bueno decir, somos el pueblo de Dios. Junto con Israel somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios para una cosa, pero no para la otra. ¿Verdad? Entonces, no, somos el pueblo de Dios. Si es a su pueblo, tú eres su pueblo, a ti te está pidiendo ofrenda. A ti te pide diezmo. Y observe, mire, en Malaquías capítulo 3, el versículo 10, oiga, Dios vuelve a reclamarle diezmo. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo dice, traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, a ese cofre que ponemos delante para que haya alimento en mi casa. Entonces Dios le está pidiendo ofrendas y diezmos a su pueblo. Alguien que no sea del pueblo de Dios no puede entender estas cosas. Alguien que no sea del pueblo de Dios no puede tener compromiso con estas cosas sagradas. Solamente el pueblo de Dios puede hacer eso. Así que no permita que una gente que ni conoce a Dios, que no tiene respeto por Dios, que no aprecia ni valora las cosas de Dios, sea lo que determine lo que tú puedes hacer o no hacer con tu adoración a Dios. No lo permita, hermano. Ni siquiera gente del pueblo de Dios que no entiende estas cosas. Hay gente que está en la iglesia, no, porque que la ley, que el tiempo de la ley, que el tiempo de la ley. Oh, pero ven acá, hermano. ¿Y acaso
Abraham conoció la ley? Dígame a ver. Porque a que Dios le dio la ley fue a partir de Moisés. Y Moisés nace más de 400 años después de Abraham. Y a Abraham trae diezmo al Señor. Abraham, oiga bien, decimos, el padre de todos los creyentes. Abraham es tu padre, pero Abraham diezmó y tú no quieres diezmar. Dígame a ver. ¿Qué le parece? Abraham diezmó. Y cuando Abraham diezmó no existía la ley. ¿Qué existía cuando Abraham diezmó? ¿Quién me dice? ¿Qué existía cuando Abraham diezmó? ¿La ley o la gracia? La gracia, porque yo trajo la gracia a la luz. Pero hace rato que yo estaba hablando de gracia, porque cuando Adán llega a pecar, si hubiera sido por la ley, hubiera quedado ahí mismo. Dios termina todo ahí mismo. Pero Dios es que su gracia. Y aunque nos sacó del huerto, del lugar santificado, nos mandó a la tierra común, pero siguió cuidándonos. ¿Verdad que sí? Y les dio su herencia, y a él vino a ver como herencia de Jehová. Y para que usted note cómo desde que el pecado llega, ya hay una presencia permanente del mal en nosotros. Viene a ver como una herencia de Jehová, pero viene Caín como una herencia del mal en nosotros. ¿Qué le parece? Y el mal se convierte en algo tan fuerte que Dios tiene que destruir todo en un momento, pero preservó a Noé y a su familia. ¿Y por qué? Por gracia. Dice la Biblia en el verso, creo que 8 de Génesis 6, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces el tiempo que estaba viendo yo era de gracia. Y diezmar en el tiempo de la gracia. Jacob prometió diezmar en Génesis 28. ¿Y en qué tiempo diezmó? ¿En el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? Entonces cuando alguien dice que el tiempo es de la ley, ¿está equivocado sí o no? Está equivocado. Porque el diezmo no comenzó por la ley, el diezmo comenzó en un corazón comprometido. Amén. Eso es todo. Comenzó con un corazón que reconoce a Dios como el Rey del Rey. Amén. A Él le doy mi tributo. A Él le doy mi tributo. Bendito sea Dios para siempre. Por eso no importa quién me diga a mí. No importa la estatura del pastor, del ministro, del erudito bíblico que me diga a mí que el diezmo no está en ese tiempo, porque el tiempo de él. Yo le digo, está equivocado, porque la gracia comenzó primero que la ley. Y Abraham, que fue el primero que diezmó bajo la gracia, no bajo la ley. Y Jacob siguió diezmando bajo la gracia, no bajo la ley. 400 años después comenzó la ley, pero ya hace tiempo que se diezmaba. Y si Abraham es el padre de los creyentes, entonces ¿por qué los creyentes hoy quieren hacer contrario a su padre? Están equivocados. Y quieren privar al pueblo de Dios de una gran bendición. Porque viene una cosa. En este asunto del dinero, el que se desprende y se compromete con Dios, Dios permanece comprometido con él. Por eso Dios lo promete. Óigame bien, mire. Yo tuve muchas dificultades con el diezmo. Yo tuve tiempo en la iglesia que no diezmaba, y no diezmaba porque estaba incómodo con el asunto del diezmo. ¿Sabes por qué estaba incómodo? Porque me llamaban. Una vez me llamó uno de mis pastores para reclamarme el diezmo. Porque yo lo que hacía era ropita, yo hacía pantaloncitos, yo era sastre y pasaba temporadas de una escasez terrible. Y entonces tú haces un trabajo hoy, pero cuando tú vienes a recibir ese dinero, tú tienes tantas deudas. Tú no tienes beneficio, porque todo tú lo debes. Y a veces yo no podía diezmar hasta por 1 o 2 meses. Y un día me llama mi pastor y me dice, oye, pero me dicen que tú no estás diezmando. Y yo le dije, lo que pasa es que yo hago trabajitos y a veces la gente se tarda en pagar. Yo no cobro mensual como cobra una persona normal que tiene un empleo. Yo cobro cuando aparece, y a veces cuando una gente me da un abono para algo, tengo que cogerlo para pagar a los empleados que me están ayudando, para pagar la luz, para pagar esto, para lo otro. No tengo beneficio, yo tengo diezmar de mi beneficio, yo no tengo beneficio. Cuando llega un beneficio yo lo traigo el diezmo, lo pongo ahí. Pero por mi corazón yo decía, ¿por qué un hombre tiene que reclamarme a mí estas cosas? Esto es un asunto mío y Dios. Y me molesté, no diezmaba por eso. Pero entonces leí
Mire lo que yo leí. Dios me habló. Dios me habló, primero me habló con un testimonio de alguien que estaba en mucha pobreza. Esta persona estaba en mucha pobreza, tenía que salir a vender cosas a la calle para conseguir el sustento de su casa. Y no tenía, vivía en una miseria. Entonces un día entró a un lugar y oyó una prédica, estaba hablando del diezmo, y oyó cómo Jacob, al huir de su casa, se fue sin nada porque salió corriendo. Porque sale corriendo no tiene tiempo de llevarse las cosas. Porque su papá era rico. Isaac era un hombre rico, había dado su riqueza ya a Abraham. Y la que Dios le dio a él. Y entonces dice que Jacob, en el capítulo 28, le hace una promesa al Señor cuando Dios se revela a su vida. Y le dice, si fuere Dios conmigo al lugar donde voy, y me prosperare, y me guardare allí, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me viene, el diezmo apartaré para Dios. Wow, y mire esto. Jacob, dice la Biblia, que no solamente fue guardado de 10 intentos de engaño que quiso hacerle su jefe, Labán. Labán era su tío, pero era un ladronazo. Y en el capítulo 31-32 por ahí tuvieron un enfrentamiento porque Jacob decidió salir de la casa de allá de Labán con lo que se había ganado. Habían hecho un compromiso, mira, tú me cuidas mis ovejas y yo te voy a dar las que salgan pintadas o tuyas. O te voy a dar esto, te voy a dar esto tú. Y entonces cada vez quería cambiar, cada vez que veía que Dios prosperaba, porque mire esto, el que tiene un corazón desprendido para Dios, oye, no vivirá en miseria jamás. Amén. Porque Dios siempre tendrá cuidado de él. Este hombre quería engañar a Jacob y Dios entonces cada vez que él le cambiaba, él le decía, cuando él veía por ejemplo que estaban saliendo poquitas ovejas manchadas, dice, ahora las tuyas serán las que salgan manchadas. ¡Ah! ¿Y qué hacía el Señor entonces? Ahora todo lo que fallaba las ovejas eran manchadas. ¡Oh! Me quiere engañar el tipo y Dios pues, está conmigo, me bendice. Y ayer le dice a Labán, dice, si Dios no hubiera estado conmigo, tú me hubieras mandado sin nada a mi casa, pero Dios me protegió de ti. Entonces mire, esto, oiga, y esta historia me conmovió, pero entonces Malaquías, capítulo 3, observe lo que Dios dice. Malaquías, capítulo 3, y con eso Dios selló eso en mi corazón. Yo dije, oh Dios mío, yo he estado permitiendo que lo que recibo quede en costal roto, como dicen, en sacos rotos, que siempre se me diluya lo que consigo. ¿Por qué? Porque me he estado siendo fiel contigo en la finanza. Oye lo que dice el Señor. En el verso, voy a comenzar a partir del verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Oiga como Dios dice. La gente tira por tierra esta promesa que Dios hace aquí cuando se niega a diezmar. O cuando le hace caso a cualquiera otro que está pronunciado por allí. O cuando oye la voz de cualquiera en el mundo por allá que está dando un codo de diezmo. Mira, dice él, probadme en esto. Dios dice, él te desafía, te lo prueba. Dice, trae los diezmos y pruébame, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La persona que quiere los diezmos, dice el Señor, que la bendición económica será sobreabundante sobre su vida. Porque está hablando del diezmo. Dice, te bendeciré hasta que sobreabunde. Dice, pero oiga los versos que me volvieron a mí el entendimiento. El verso 11 y 12 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, Dios está diciendo, no solamente te bendeciré, sino que reprenderé a los ladrones de lo que tú tienes. Cuidaré lo que tienes del devorador. Y nadie te comerá tu cosecha, tú lo disfrutarás. Amén. ¿No te entiendes? Esto es, Dios dice, te voy a bendecir y te voy a guardar en la bendición. Amén. Porque hay mucha gente, cuando Dios lo bendice materialmente, se pierden literalmente.
ahora se llena su corazón de codicia, de dependencia de lo que tienen. Ahora cierran su corazón, se endurecen así y no quieren compartir con el que tiene necesidad a su lado. Y no quieren asumir ningún compromiso con las cosas de Dios. Si se quedan allí, no, porque esto Dios me lo dio, Dios te lo dio. Pero Dios es un Dios generoso. Y quiere, oye bien, cuando Él te bendice, entonces quiere que tú seas repartido. ¿Soy yo, eh? Usted sabe que hay un principio en la Santa Cena, que Cristo dice que coge el pan, lo presenta al Señor, lo bendice. Y luego que lo bendice, ¿qué hizo? Lo parte y lo reparte. ¿Entre quiénes? Entre todos los hermanos. Entonces, cuando Dios te ha bendecido a ti, entonces ahora hay que partirte. Para que tú repartas también. Dios te va a poner gente con necesidad alrededor para que tú des de lo que Dios te ha dado. ¿Y sabes qué va a hacer esto? Que entonces Dios te seguirá dando, y te seguirá dando, y te seguirá dando. ¿Por qué? Porque en ti Él tiene uno que lo representa. Uno que va a ser una mano de Dios extendida. Porque eso es lo que Dios ha hecho para el hombre. Extiende su mano para bendecirle. Y la mano de Dios debe ser tú y debo ser yo. Por eso cuando yo me vale con necesidad, yo puedo hacer una vez. Porque, pero pastor, tiene más necesidad que yo le voy a dar. Y a mí no me va a faltar. No me va a faltar, a usted tampoco le va a faltar. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mira, hermano, rápidamente, porque el tiempo no vuela, el tiempo se nos va a pasar. Oiga esto, rápidamente. El diezmo tiene un propósito. Ahora bien, hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Quiero establecerla, esto es algo muy importante. Hola. Las ofrendas son voluntarias, pero el diezmo también debe ser voluntario. Pero la ofrenda, en Éxodo 25, Dios dice, la tomará del que la dé espontáneamente de su corazón. ¿Verdad? Espontáneo. La ofrenda tiene un principio voluntario. Ahora bien, el diezmo tiene un principio de, ¿cómo sería la palabra? Oiga, el diezmo tiene un principio de obligación o de honra o de deber. Es un tributo. Un 10% es un tributo. Y el tributo tiene una categoría oficial, legítima, legal. Dios está diciendo, de lo que te dé, debes darme por lo menos el 10%. Oye, porque si tu corazón no alcanza a ser espontáneo, si tu corazón no alcanza a tener gratitud, si tú no eres capaz de reconocer, ¿verdad?, que le debes a Dios lo que tienes, entonces se te impone un 10, ¿verdad? Un 10%, mínimo un 10%. ¿Hay una obligación en esto? Sí, hay una obligación, pero es una obligación que debe asumirse voluntariamente. ¿Por qué? Porque es la manera como puede servir de adoración a Dios. Oiga, la ofrenda viene del corazón generoso para con Jehová. Éxodo 35:5 dice que todo generoso de corazón trajo ofrenda al Señor. Oiga, cuando estaban construyendo el templo, el santuario, el tabernáculo allá en el desierto, dice que todo generoso de corazón trajo ofrenda. Entonces, ¿quién es que trae ofrenda? El generoso de corazón. Lo trae espontáneamente. Y que los diezmos son un deber. Deuteronomio 14:22 y Levítico 27:30. En Levítico 27:30 dice, indefectiblemente, dice el Señor, diezmarás de todo lo que produce. Indefectiblemente. Dios quiere, ahora mire qué pasa. ¿Tiene Dios derecho a exigirme algo a mí? ¿Tiene Dios derecho a exigirte algo a ti? ¿Tiene derecho? ¿Tú le reconoces ese derecho? Él puede, él es el dueño. Pero es el dueño de mi vida. Y mire, la iglesia que está protestando hoy el diezmo fue comprada. Cristo pagó un precio por ella. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:19 en adelante, que no nos pertenecemos, que somos de Él. Entonces, como somos de Él, Él es dueño nuestro, Él determina qué hace con nosotros. Y me está diciendo, el 10% de lo que tenga, dámelo. Si tú lo quieres ver así, como, sí, Él tiene derecho a hacer eso.
Algunos no, porque si uno quiere, Dios no te puede hacer porque Él te dio que una libertad, que es mentira. Él es el dueño de tu vida. Lo que pasa es que Dios quiere que lo que tú hagas sea adoración, por eso te permite, te concede que lo hagas espontáneamente. Dios te persuade para que lo hagas. Entonces, mire, el diezmo, el diezmo es un deber. Los diezmos requieren corazones comprometidos y fieles. Mira la diferencia. Mira que la ofrenda es espontánea. El diezmo viene de corazones comprometidos, que son fieles. ¿Comprometidos con quién? Con su Dios. ¿Comprometido con quién? Con la causa de Jesucristo, con la causa de la iglesia. Esta causa del Señor, y yo estoy comprometido con eso. Yo saco mi diezmo para Él. Pero el diezmo viene de un corazón que reconoce al Señor como su Rey soberano. Aquí el gobierno, a los que ganamos salario, nos cobra un impuesto y lo toman antes que llegue el dinero de otras manos. Entonces, mire esto. El diezmo es una honra al rey. Es un tributo al rey. Tributo es honra. Ahora, y entonces, cuando yo dejo que el gobierno reciba mi tributo, él lo toma a la fuerza, ¿verdad? Pero entonces yo voy a protestar el tributo que le voy a dar a mi verdadero rey. Qué tontería, qué error más grande ese, ¿eh? Entonces mejor no, yo a mi Dios, el gobierno lo toma a la fuerza, pero yo a mi Dios se lo doy voluntariamente. Mira el tributo a ti, Señor, a ti, bendito sea tu nombre para siempre. Mire, hermanos, y óigame algo. Hay algunas razones por las que la iglesia primitiva no diezmó de manera directa, no diezmó. Oiga, la iglesia primitiva no pidió ofrenda. ¿Por qué no pidió ofrenda? Bueno, la iglesia primitiva sabe que andaba huyendo. La iglesia primitiva no puede tener abierto un local como este, ¿sí? Porque eran perseguidos. Ellos se guardaban en aposentos. Allí tenían sus cultos. Y hubo un momento que se tenían que meter en catacumbas, que eran unos cementerios. Los romanos hacían unos cementerios debajo de la tierra. Y eran cuevas, pero eran como edificios debajo de la tierra. Y allí se metían ellos escondidas a tener su culto. No podían tener abiertamente su fe, porque eran perseguidos, encarcelados y muertos. Pero la mayoría de ellos también fueron repatriados de Jerusalén. Usted ve la carta de Pedro, primera de Pedro, le escribe a los repatriados en todas las regiones. Son gente que tuvo que huir por su fe. Una persona que tiene estabilidad no tiene como esa manera, es decir, que tiene un ingreso fijo. ¿Qué se les pidió a ellos? Que dieran todo como ofrenda. Miren qué hacían ellos. Traían todo lo que tenían ese corazón generoso, y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se manejara, para ayudar a todos los que iban a la casa del Señor. En ese tiempo había una pobreza en Jerusalén muy grande. Este fue el modelo que ellos vieron, y ese modelo se llevó a todas las iglesias. Pero ¿qué pasó cuando la iglesia luego comenzó y tuvo templo? Porque ¿qué pasa con el diezmo? Que el diezmo comenzó, Dios lo pide de manera directa cuando el pueblo de Israel tiene un tabernáculo para el sacerdote que ministra la casa. Pero como la iglesia primitiva no tenía casa, eran ambulantes, ellos no tenían por qué reclamar un diezmo, porque estaban en una condición de inestabilidad total. Pero Cristo negó el diezmo. Cristo no negó el diezmo. En Mateo 23, Cristo habla de que el diezmo era necesario ofrendarlo ante el Señor, sin dejar de ver en el diezmo la misericordia, la justicia de Dios y la fe. Entonces Cristo nunca lo negó. Y el libro de los Hebreos habla de que el diezmo es una bendición que trasciende a nuestras generaciones. Cuando dice que el diezmo que Abraham trajo ante el Señor, luego fue recibido diezmó también en ellos. Dice, Leví, que recibe los diezmos. Leví es el sacerdote, es la tribu sacerdotal.
de Israel, la que luego estaba administrando el templo. Dice, estos diezmos que trajo Abraham fueron luego recibidos por sus hijos, los levitas. Es decir, que el diezmo bendice a mis hijos. No, ya. Cuando yo diezmo, este principio que establece Hebreos allí, dice que mis hijos también están diezmando cuando yo diezmo. Yo le muestro ese modelo a mis hijos. Y procuro que mis hijos diezmen hoy. También como yo lo hago. Entonces, nada. Le decía de mí, oiga, yo aprendí a diezmar. Después de ver que el diezmo es una bendición. ¿Y sabe qué pasó? Que yo comencé a depender de Dios hasta hoy. Dependo del Señor. Hace casi 2 años, yo estaba un poquito precario, me había metido en varios compromisos económicos. Y digo, wow, me había metido en 2 tarjetas de crédito. Y estaba complicado. Digo, tengo que salir de eso. Dije, Dios, pero yo estoy comiendo fiado. Yo tengo que comprar una tarjeta, que es un fiado, y después comienzo a disfrutar pagar esa tarjeta. Digo, necesito salir de eso. Yo no voy a salir de las 2 tarjetas, me voy a quedar sin tarjeta de crédito y voy a comer con lo que tú me dices. Tú me prometiste el sustento. ¿Te ayudas? Yo estaba orando en un lugar apartado en ese momento. Y estando allí, que decidí orar por unos 21 días, estando allí, me llamaron de un empresario para decirme que quería darle algo. Oiga, Dios lo tocó. Yo estaba orando ahí, antes yo salí del tiempo de oración, Dios ya habló con ese señor por allá. Y me llamó y me dio el dinero para saldar una de las tarjetas. ¿Qué le parece? Pero en esos mismos días recibí también otro dinero de parte del Señor para saldar la otra tarjeta. Y al mismo tiempo saldé las 2 tarjetas y las retiré. Oiga la respuesta de Dios mediante. En ese ayuno yo le dije al Señor, Señor, auméntame el salario. Necesito algo más de dinero. Pero la iglesia no tiene para darme ese dinero. Dámelo por fuera. Oye lo que dije al Señor, dámelo extra por fuera. Manda gente de otro lado a darme ese dinero, Señor. Mire, hermano, hasta el día de hoy, todos los meses Dios me ha mandado 15, 20, 30 mil pesos por otro lado. Todos los meses, gracias al Señor, todos los meses. Hoy estamos a 15. Ya yo recibí 10,000 pesos en este mes. Oiga, una persona que va y dice, oiga, Dios movió gente de la comunidad que llegan a la iglesia buscando al pastor con un sobre. Eso está el pastor. Dios no me dio salario. Y Dios ha llamado gente de todas partes a mandarme dinero a mí. Todos los meses, no he mancado un mes sin que Dios me mande ese aumento salarial. Oigan, en el mes de enero yo le saqué por favor, pero ahora en el mes de enero yo recibí más de 70,000 pesos de aumento. Dios se quiere. Yo solamente estoy buscando corazón y cielo. Ahora yo aprendí a que inmediatamente recibo un dinerito, pago el diezmo. Inmediatamente pago el diezmo. Hay un diezmo que sale de mi salario, sale directo. Yo no lo recibo, el dinero de mi diezmo, de la asignación que me da la iglesia, se quedan los administradores de la finanza de la iglesia con ese dinero y me lo entregan en un cheque para llevarlo como diezmo al concilio. Y yo mando, cada vez que yo recibo algo, yo llevo esa ofrenda como mi diezmo, lo pongo diezmo. No ponemos nuestros nombres en los sobres, porque lo diezmamos y lo ofrendamos a Dios. Y se lo digo a los pastores aquí. No exijan que los demás lo pongan su nombre. Pongan el diezmo, pongan 10. El Señor sabe que tú tienes que diezmar, que no tiene que saberlo el pastor. Para cuidar tu corazón de que mira, tú no diezmas. No, yo no tengo que ver con eso. Yo te enseño, si tú quieres diezmar, diezma. Es tu relación con Dios. Dios te va a bendecir a ti. Porque Dios no necesita tu dinero, ni yo tampoco. Porque Él es el que me sostiene a mí y Él es dueño de todo.
Entonces eso, mire, eso ha hecho que el remanso de Dios haya crecido. En finanzas y en todo. El año pasado nuestros diezmos en la iglesia y ofrendas sumaron más de 5 millones de pesos. Y nos ayuda a sostener toda la obra que Dios nos está permitiendo hacer. Porque usted dice, y pero aquí, pero por este terreno pagamos 28,000 pesos todavía todos los meses. Oye, con los diezmos y las ofrendas que da la iglesia principal, allá se pagan 28,000 pesos todos los meses. Y nosotros le pagamos el seguro médico a los pastores. Amén. Y nosotros procuramos pagar el salario. Si esta iglesia no puede sostenerlo, nosotros lo sostenemos desde allá. Amén. Pero esta iglesia debe sostener a sus pastores. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando tú aportas a la obra de Dios, Dios entonces va a abrir la ventana de los cielos y va a comenzar a suplir aquí. Te va a comenzar a suplir aquí. Porque esta iglesia que yo estoy pasando allí, esta iglesia era de 2 o 3 gente. Éramos 13 personas cuando yo llegué. Y hoy, ¿cuántos son? Casi 200. Pero esas mismas personas, cuando éramos 30, compramos esa propiedad que está allí. Una propiedad primaria. ¿Qué sucede? Que Dios comenzó a proveer. Dios comenzó a proveer. Y oiga esto, esa iglesia con 30 miembros en ese momento, la iglesia principal que tenía uno, la iglesia de la Trinidad, que era la iglesia madre nuestra, esta iglesia que tenía más de 200, 300, como 300 miembros de la Trinidad, y era una iglesia, es una iglesia siempre muy pujante económicamente, nos prometió el 50% del pago de la cuota, y nunca fue necesario que la pagaran, porque la iglesia comenzó a recibir dinero de parte de Dios. Y hasta hoy solo nosotros pagamos todos nuestros compromisos. La iglesia de Juan Rafael tiene un terreno que costó 7 millones de pesos y pagamos por eso 70,000 pesos todos los meses. Es decir, nada más en la iglesia de allá y la iglesia de acá se están pagando 98,000 pesos todos los meses y nunca se ha pagado. Y le ayudamos a la iglesia de Copé con el salario del pastor, y le ayudamos a la iglesia de Juan Rafael con el pago de la propiedad que tienen allí, de un apartamento que tienen allí, y le damos el salario, una asignación a sus pastores, a cada pastor. Dios hace esto con una iglesia que es fiel. Aleluya. Entonces, si ustedes son pequeños, no, son grandes en Dios. Amén. Abra su corazón y diga, Señor, de lo que tú me des, voy a ofrendar. ¿Sabe que yo comencé a notar cada centavito que yo ganaba, siendo sastre, comencé a diezmar con fidelidad después que entendí esto? Porque yo no entendí esto cuando yo estaba ya pastoreando, antes pues, y comencé a notar, digo, Señor, como a veces se me olvida lo que me ha ingresado, lo anotaba en una agenda. Mire, este día me entraron 1,000 pesos, el otro día tanto, y sumaba esto, ok, saco lo que gasté y lo que me quede de beneficio. Esto es el tiempo, tenga, Señor, el tiempo. Así comencé yo. Pero yo no tengo empleo por usted recibir algo. De lo que reciba, sáquelo de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. ¿Verdad? Y hágalo y venga. Cuando usted venga a ofrendar aquí, hágalo con alegría en su corazón. Diga, Señor, esto es para ti. Esto es para ti. Sea mucho, sea poco, pero es lo que hay en mi corazón para ti. De acuerdo a como ha sido profeta. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar delante de Dios. Dios, hermanos, mi mamá siempre decía, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedimos. Dios, dice, Dios va a proveer, dice la Biblia, conforme a su abundancia en gloria. Nos va a dar más de lo que entendemos o pensamos. Él nos dará más allá de nuestras necesidades, pero necesitamos ser fieles y confiar en Dios. Confía en Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho en Cristo Jesús. Gracias porque todas las cosas, Señor, nos han sido dadas en